Buenos días, mi nombre es William Jaramillo Bejarano, director territorial Valle del Cauca del Instituto Geográfico Agustín Codazzi. El día de hoy, 13 de noviembre, nos encontramos en el recinto del Consejo Municipal de Caicedonia con el fin de dar a conocer a toda la corporación y a los funcionarios de la administración municipal, al señor alcalde, los resultados de este proceso de actualización a la formación catastral. En otras palabras, vamos a dar a conocer el comportamiento fiscal y estadístico que arroja unos incrementos en los avalúos catastrales de los predios de Caicedonia a partir del próximo 1 de enero del 2015. Esto es lo que venimos a socializar, de igual manera escuchar las inquietudes de los concejales, de la administración, para dar un buen término a este proceso que por ley debe realizarse y cuyos resultados se reflejarán el próximo año con los nuevos avalúos y con la nueva facturación del impuesto predial, donde tenemos claro que la administración y el consejo quieren pues que estos resultados sean positivos, por una parte para la administración, para su fortalecimiento de las finanzas municipales, pero por otro lado que no afecten en sí el bolsillo del contribuyente. Orden del día, sesión plenaria ordinaria de hoy jueves 13 de noviembre del año 2014. Primero, invocación a Dios. Segundo, himno del municipio de Caicedonia. Tercero, diálogo con todo el personal del IGAT para la actualización catastral que se ha adelantado en nuestro municipio. Cuarto, lectura de correspondencia. Quinto, proposiciones y asuntos varios. En efecto, hoy 13 de noviembre venimos a llevar a cabo una jornada, una intervención referente a la socialización de los resultados que arroja el proceso de actualización a la formación catastral de Caicedonia, de acuerdo al proyecto pues, que ustedes ya conocen. Se inició en el mes de febrero de este año. Michel, de alguna manera, aunque en la ocasión pasada de pronto no estuvieron algunos concejales que sí pudieron acompañarnos, un breve contexto quiero hacer antes de la presentación. Como todos conocen, estos procesos de actualización catastral deben hacerse por periodos máximos de cada 5 años. La ley 14 del 83 dice que cada 5 años deben hacerse. Entiendo que incluso al señor alcalde en otro periodo anterior ya le correspondió también, digamos, una experiencia de estas, de recibir un proceso de actualización catastral y pues bueno, fue la oportunidad nuevamente de que en el año 2014 se llevara a cabo este proceso para que sus resultados se inicien a partir del próximo 1 de enero del 2015. En el mes de febrero y más o menos hasta principios de junio se llevó a cabo aquí en el municipio las visitas de reconocimiento predial, o sea, las visitas para verificar pues el estado de los predios, de los lotes, de las viviendas, su estado de conservación, sus estructuras, sus acabados, baños, cocinas y demás, que son, digamos, el 50% del proceso o el 50% de lo que genera el resultado que ahora venimos a presentar. Ese 50% son las visitas que estuvieron, pues, fueron llevadas a cabo por un personal que estuvo coordinado por Diana Cristina Gómez, que es nuestra funcionaria oficial de catastro, que coordinó esa parte del proceso, ese 50%. El otro 50% del proceso corresponde a los estudios económicos que se hacen del mercado inmobiliario, o sea, palabra más, palabra menos, el análisis que se hace de la oferta y la demanda, o más bien de la compra y venta de predios, para saber, para poder recoger una información precisa de a cómo está el metro cuadrado de construcción, el metro cuadrado de terreno, el urbano, o la hectárea o plaza en lo rural. Ese otro 50% estuvo a cargo del ingeniero Elías Suárez Pinilla, que también nos acompaña, y el técnico civil Michel Espinosa. Con esas dos
partes, las visitas de reconocimiento predial y los estudios económicos, donde ahí se practican unos avalúos comerciales, se consultan información de los bancos, concretamente temas de avalúos hechos por bancos para créditos hipotecarios, transacciones que se han hecho en los últimos 5 años en Caicedonia con los predios, que se consulta pues la base de la Oficina de Registro de Documentos Públicos del Círculo. Con esa información logramos entonces recoger el censo o inventario de predios de Caicedonia, el urbano, el rural, de tal manera que podemos llegar a la conclusión, previa mapificación del territorio, de cuánto es entonces el valor comercial de los predios para sí mismo, en la aplicación de la ley, definir cuánto es el avalúo catastral. Entonces nosotros lo que investigamos son los valores comerciales y con base en eso aplicamos lo que dice la ley 1450, que el avalúo catastral no puede ser inferior al 60% del valor comercial. Entonces ese 60% que se recoge del mercado inmobiliario es lo que nosotros le definimos a los avalúos, más bien definimos como avalúos a todos y cada uno de los predios de esta municipalidad. Entonces en esta presentación lo que queremos traer un poco es el antes y el después del proceso. Solamente mencionar además que la etapa de visita al terreno concretamente fue entre febrero y mayo, a principios de junio creo que ya se levantó la comisión. En esos mismos meses, pero en junio y julio especialmente, se terminó de adelantar las labores de digitación o grabación de esa información que los reconocedores prediales o visitadores debían de consignar en las fichas de cada predio, o sea en la hoja de vida de cada predio que recoge nuestro archivo. Toda esa información se tuvo que grabar al sistema a mediados de año, sistema de información catastral, y de igual manera, como estábamos a expectativas de que de pronto se diera una modificación y ajuste al POT, al PLOT, que se preveía que se iba a dar para mediados, entonces se aplazó el inicio del estudio económico de zonas hasta tener el nuevo estudio. De pronto no alcanzó a salir para esa fecha, como lo tenía previsto en la Secretaría de Planeación. Luego entonces, en el mes de julio o agosto, en el mes de agosto, con el ingeniero Elías y el ingeniero Michel, se arrancó el proceso de revisión económica de los predios, parte económica de los valores, independientemente de las construcciones y demás, y esa labor pues justamente se han ido adelantando desde agosto hasta la fecha. Creo que estuvimos aquí en comisión hasta hace 15 días más o menos, hasta el 24 de octubre estuvieron aquí 2 meses y medio, casi 3 meses, los ingenieros verificando esta parte del estudio económico, que es el otro 50% del proceso. Mencionar que tuvo especial interés o importancia acoger una solicitud del señor alcalde en cuanto a revisar unas hectáreas, creo que fueron unas 100 hectáreas más o menos, que han sufrido deslizamientos del terreno, y son pues unas extensiones importantes en lo rural, concretamente en tres veredas, 4 veredas, la más afectada de ellas 15 letras, donde pues hubo unos fenómenos de remoción en masa y deslizamientos que de alguna manera hacen que los precios allá se caigan, o de pronto se mantengan, pero pues eso es lo que ahorita el ingeniero Elías les podría complementar. Para ese propósito pues estuvimos siempre, digamos, supervisados por la administración. Ellos fueron los que de antemano nos hicieron con esa recomendación, y vinieron compañeros de la sede central del ICAGE en Bogotá, de la subdirección de agrología, los expertos en suelos, para ayudarnos a revisar esos fenómenos naturales y concluir que efectivamente el valor potencial de esos suelos está caído por esos efectos de la remoción en masa. Luego entonces eso incide en el estudio económico que estaba liderando el ingeniero Elías, de manera tal que los precios allá pues no operan igual que en el resto de zonas. Hecha esos antecedentes, contados esos antecedentes, quiero contarles que al iniciar el proceso de actualización de la formación catastral, Caicedonia tenía censadas o inventariadas 23 veredas.
Esas 23 veredas tenían un total de 1.532 predios en la base de datos oficial, que es la que manejamos en el IGAC. De igual manera, la cabecera urbana del municipio conformada por 6.823 predios y 3 cabeceras corregimentales, también conocidas como núcleos urbanos, que conformaban un total de 376 predios distribuidos, como aparece allí, entre Barragán, Samaria y Laures. Es decir, esta municipalidad, esta jurisdicción estaba conformada antes incluye hoy, o sea, 2014, un total de 8.731 predios. Para mencionar un poco lo que tiene que ver con la parte, bueno, lo que les mencionaba en este cuadrito estadístico, se indica que los 8.731 predios conformaban o estaban comprendidos por 16.939 hectáreas en terreno. En terreno trae Caicedonia 16.939 hectáreas, como trae también construido en esos terrenos 992.220 metros cuadrados de construcción. Siempre, por supuesto, lo construido es muy poco en comparación con lo del terreno, porque pues hay mucha extensión rural donde es campo y entonces pues no hay igual número de construcción. Es una información pues estadística para su información. Y de lo que es más importante conocer es realmente cuánto vale hoy Caicedonia, cuánto vale hoy a 2014 Caicedonia, catastralmente hablando. Y cuánto vale hoy Caicedonia es que esos 8.731 predios valen a hoy 161.861 millones de pesos. Esta cifra de 161.861 millones de pesos es la suma de todos los avalúos de todos los predios del municipio, de los 8.731. Debo mencionar que allí se incluyen también los predios que son exentos de pago de predial, porque como ustedes bien conocen, esos predios institucionales, religiosos, hospitales, etcétera, no pagan por impuesto predial, están exentos, entiendo, por ley, por acuerdo municipal. Sin embargo, sí tienen un avalúo catastral que se refleja en nuestra base de datos. Entonces, 161.862 millones es el universo de los predios de lo que vale actualmente Caicedonia. Sí. Mencionando ahorita lo que tiene que ver con los derrumbes, que siempre son significativos, pues tenemos en la vereda 15 letras 30 predios, en el Crucero 82 y en Campo Azul 39 y en Laures 118. Esta es la totalidad de predios con estas áreas de terreno, con estas áreas construidas, están evaluados hoy en 1.046 millones de pesos. Perdón, una corrección, aquí nos faltó el total. Cada línea es el subtotal de lo que valen los respectivos predios de esas 4 veredas. Luego entonces habría que sumar la totalidad de las 4 veredas para saber el total de predios, y lo mismo el valor de los avalúos catastrales de las mismas. Pero en 15 letras, que yo decía ahorita, fue la más afectada por este fenómeno natural. Esos 30 predios están avaluados en 604 millones de pesos. Y así sucesivamente. Esta presentación queda, se deja aquí en el computador, aquí en el recinto, para que pues, la puedan observar, la puedan analizar. ¿Sigue? En el después del proceso, entonces, encontramos que están las mismas 23 veredas, con un total de predios de 1.889 predios, una cabecera urbana conformada por 6.830 predios y 3 cabeceras corregimentales o núcleos urbanos con un total de 376 predios. El municipio entonces ha quedado, al sumar esto, con 8.719 predios. Tú traes ahí la diapositiva que refleja de una vez el antes y el después en una misma diapositiva. Bueno, ahorita entonces la miramos. ¿Sigue?
En cuanto al después del proceso, a nivel estadístico y a nivel global, tenemos entonces esos 8.719 predios, ya entendí la imprecisión. Los anteriores cabeceras corregimentales o núcleos, que eran 3, que se hablaba allí de 376 predios, pasaron a incluirse en la totalidad de los predios rurales, urbanos, rurales. Entonces, por eso ustedes ven allí que desaparecen el número de predios que estaban en los núcleos o cabeceras corregimentales para entrar a sumar a la cantidad de predios rurales. Por eso ahí se nota el incremento de predios en lo rural y ahí está pues, la información del urbano. En síntesis, para el 2015 y en adelante, son 8.719 predios que tiene este municipio de Caicedonia, los cuales, para no mencionar las áreas de terreno y las áreas de construcción, pasan a quedar valiendo, catastralmente hablando, repito, no comercialmente, sino catastralmente, la suma de 255.093 millones de pesos. 255.093 millones de pesos. Bueno, esta diapositiva es lo mismo que hablamos ahorita de las 4 veredas con derrumbes, porque es un tema que nos pareció importante resaltar, que también pues no tiene allí la columna del total, pero pues se puede totalizar allí. ¿Sigue? Bueno, devuélvete un momentito en una cosa. Hablando ahorita de 15 letras con los mismos 30 predios que valían algo así como 604 millones de pesos, veo que para el año 2015 están esos totales de 30 predios que han evaluados en 700 millones. Luego ha habido un incremento mínimo allí. ¿De cuánto? ¿Del 10? Bueno, pasemos a la siguiente. De acuerdo a lo que yo les mencionaba ahorita, entonces se tiene que el municipio de Caicedonia, con sus 8.000 predios, 8.000 y pico de predios, va a tener, oígase bien, un incremento en sus avalúos catastrales por el orden del 58%. Esta información ya fue entregada, digamos, extraoficialmente a la administración para que ellos puedan hacer sus ejercicios de estadística, de proyecciones, de análisis, de tal manera que como la iniciativa del proyecto de acuerdo de estatuto tributario que ustedes deben aprobar, pues ya traiga y ya recoja toda esta información de los avalúos catastrales o de los nuevos avalúos catastrales, porque es muy difícil yo entiendo, para los consejos entrar a jugar es en el tema de los millajes, el tema de las tarifas, que es lo que compete al consejo, con esa cifra y con la matemática y con todo eso. Entonces, por eso nosotros, cumplimiento pues de la misión y de la labor que se han venido desempeñando acá, ya entregamos una información a Hacienda que hoy vamos a entregarla nuevamente, pues ya con un oficio firmado por el suscrito para que repose allí y en medio magnético entregarle la información. Pues aspiramos no varíe mucho con respecto a lo que extraoficialmente vía correo electrónico ya se había entregado. De todos modos, el incremento entonces global es del 58%, y quiero hacer una claridad aquí, honorables concejales, alcaldes, secretarios. No significa que es que que individualmente considerados los predios del urbano, de lo rural, hayan incrementado sus avalúos todos ellos en un 58%. Uno podría creer que así es. No, lo que pasa es que sumados los 8.000 y pico de predios, algunos incrementaron un 100%, un 500, qué sé yo. Por ejemplo, el caso típico de los lotes que ya vienen construidos y siguen omitidos en el catastro de esas construcciones, por ende esos avalúos vienen muy bajitos. De alguna manera esos propietarios o poseedores se han ahorrado parte del impuesto predial, porque han venido pagando como si fueran lotes, y resulta que pues son construcciones. Igual la comunidad pues esas platas ya se las ahorró, digámoslo así, ya no entraron al municipio, porque es claro que la única base gravable con la cual se factura el predial
es el avalúo catastral oficial vigente, y eso pasa siempre en esos intervalos entre un proceso de actualización y otro, y más cuando han pasado pues un buen número de años. Sin embargo, entonces ya esas comunidades o esas personas entran a tener censados sus predios por lo que deben tenerlos censados de acuerdo a los valores comerciales y catastrales, y entonces entran a partir del mes de enero del próximo año a pagar lo que justamente les corresponde pagar de acuerdo a esas tarifas que ustedes bien tendrán a aprobar con base en las proyecciones que le presente la administración. Entonces quería hacer esa claridad porque habrá predios que se incrementaron muchos y otros que no tanto, y esa información, repito, ya la ha analizado oficiosamente la Secretaría de Hacienda, el señor alcalde en su Consejo de Gobierno, y por eso pues es importante el ejercicio y los tiempos que estamos manejando aquí en Caicedonia. No ha sucedido igual en otras entidades territoriales, donde inclusive prácticamente ya tenían el estatuto tributario aprobado sin conocer nuestra información, y eso lo que hacía era, sin duda alguna, que el Consejo dejara las tarifas muy altas, con un millaje del 8, el 10 por mil, y al entonces ponerlo, dejar esas tarifas muy altas y nosotros incrementar los avalúos, la base gravable, pues lo que hacía era que el impuesto se disparara, y al final de cuentas, por eso es que se generan las sazonadas, los ruidos, los cacerolazos, los medios de comunicación, porque pues por supuesto el contribuyente paga, pero cuando ya notan los incrementos desmesurados, por supuesto se rebota, porque a nadie le gusta que le toque el bolsillo. ¿Qué posibilidades hay de que en conjunto de la tesorería con el instituto, con el IGA, se programen unas fechas durante, digamos, los 3 o 4 primeros meses del año entrante, que es donde la gente se va a acercar a la tesorería a pagar, a cancelar, y es programar una fecha para que de pronto en esas fechas haya presencia del Instituto Agustín Codazzi para las personas que se van a acercar aquí con inconformidad, entonces no tengan que desplazarse hacia Tuluá o esperar, sino que haya unos días ya programados, y de esa manera la tesorera tenga pues herramientas para que estas personas que tengan su inconformidad se puedan acercar el día exacto y tratar de socializar el tema. Eso únicamente para poner a consideración eso. Sí, es una muy buena idea. Justamente eso lo hacemos. Nosotros tenemos 2 unidades móviles además que recorren lo largo y ancho del país, con los conectados de una vez a los satélites, con unos buses muy bonitos, que inclusive yo podría hacer la gestión con tiempito, y pues esperemos el tiempo para que ese bus pues venga y visite Caicedonia y lo tengamos aquí al frente de la alcaldía en el parque instalado 2 días, por decir algo, y programar pues con antelación y difundir la información para que entonces se hagan esas jornadas, esas normalmente se llaman jornadas de atención al contribuyente, donde va a estar pues el equipo de Liga allí con toda la información y demás, y allí mismo se asesora y allí mismo se reciben reclamos y en fin, eso es un tema muy importante de presencia institucional que Liga desarrolla. Yo celebro pues de antemano que el doctor William personalmente haya venido a socializar el tema de la actualización catastral, tema pues que ha generado inquietud, no solo en la comunidad, sino algunos honorables concejales han manifestado su inconformidad o su inquietud respecto a que no ha sido socializado plenamente. El convenio está escrito, está en la Tesorería Municipal, reposa la copia donde están los parámetros de contratación y de convenio, el contrato interadministrativo, y está claramente cuáles son las funciones del Agustín Codazzi y las obligaciones del municipio, así como pues claramente ha explicado el doctor William usted el tema de lo que ha sido la actualización catastral, que no es capricho de la administración municipal ni de la demás comarcal, es una obligación de ley que estábamos incumpliendo desde hace 5 años, tenemos el retraso, esta debe haber sido ya otra actualización más, hace 5 años debió haberse ejecutado otra actualización catastral, y ya teníamos, como lo dije anteriormente, pues obviamente el requerimiento de la Contraloría Departamental, donde ya íbamos para sanción si no se hace la actualización, y obviamente el hallazgo principal sería un hallazgo disciplinario por no cumplir la ley, y el detrimento patrimonial que genera el no hacer la actualización cuando la ley lo ordena. En el orden de ideas, pues yo
empecé en el 2012 solicitando esta actualización, tenía claro que no era posible hacerla porque ustedes tienen todo el departamento a cargo y pues solo pudimos concretar para que se hiciera en este año 2013. Hoy ya pues vemos que estamos culminando con mucha claridad el tema que ha generado pues el contrato administrativo, y pues que me celebro pues que haya tanta disponibilidad por parte del instituto para aclarar cualquier situación que pueda presentar y para atender las inquietudes de la comunidad. De parte nuestra, quiero informar a los honorables concejales, no hemos presentado todavía el proyecto de acuerdo con las tarifas para el año 2015, esperando pues el resultado de esta actualización. Ya con él hoy haremos, y ya hemos hecho un análisis preliminar, pero haremos un análisis ya más profundo a ver cómo generamos el menos traumatismo posible el año entrante. Obviamente que el impuesto tendrá que subir, porque así la ley lo dice y tendrá que subir, pero estamos estudiando las tarifas para buscar las tarifas de acorde donde todos estaremos buscando la mayor equidad posible. Entonces, en eso estaremos estudiando este mes, y en el mes de diciembre pues, el honorable Consejo tendrá el proyecto de acuerdo con las tarifas, y aquí estaremos también debatiendo y analizando esas tarifas. Como es bien claro, como administración municipal hemos preocupado por las situaciones que se han presentado o que sean susceptibles a algunas revisiones especiales. Casos especiales, ya lo mencionó el doctor William, sitios o veredas o regiones donde han sufrido pues, los predios un deterioro por el fenómeno de la ola invernal, donde los predios han sido por el paso del tiempo pues ya dejados en abandono. Hablamos exclusivamente de la región de Aures, que en su otrora fuera la mejor región de Caicedonia. Hoy decimos que es la región más deprimida, no solo por la economía y la crisis del café, y es una región netamente cafetera, sino porque las inclemencias de la ola invernal han afectado mucho más a esta región. Y pues solicitamos en su momento, buscando la equidad con la ciudadanía, pues la revisión especial a esos casos puntuales que ha mencionado el doctor William, y que obviamente pues somos conscientes de que no deben tener una consideración especial en su avalúo, así como en el pago de sus impuestos. En eso pues hemos sido claros y estaremos prestos pues a escuchar y a dialogar para buscar la mayor equidad posible y que se genere el menos trauma posible.